Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, lo que nos queda ver, decíamos, tiene relación con los temas de terminar de ver a Durkheim y a Weber. A ver qué me pasa con la diapositiva ahora. Ahí está. Durkheim ya habíamos hablado. Recuerden, los conceptos básicos de Durkheim tenían que ver con dos modos de relacionarse que él denomina solidaridad: solidaridad orgánica, solidaridad mecánica. Estas formas de relación también las habíamos conectado con dos dimensiones que son siempre importantes en el análisis sociológico y de las ciencias sociales, que es el análisis de la dimensión de comunidad y de sociedad, ya que las solidaridades tienen que ver con estas dimensiones. Una es más emocional, como es lo que se designa con los agrupamientos de comunidad. Los vínculos son más emocionales, mientras que el concepto de solidaridad orgánica hace relación con el agrupamiento de sociedad, donde las interrelaciones son más pragmáticas. Luego que vamos a empezar a ver a Weber, van a ver también, de alguna manera, que en su pensamiento estas formas de vinculación afectivas o racionales también están presentes en su propuesta. Pero eso a modo de muy breve, muy sintético, lo central de la propuesta de Durkheim. Pero como también les habíamos mencionado en un comienzo, Durkheim se preocupa por tratar de fundar la sociología como ciencia. Y para ello, lo cual significa, ¿cierto?, que es un análisis más, que intenta ser fundado, y no solo de opinión o de sentido común, sino con cierto nivel de comprobación en las teorías, en lo empírico, en los hechos. Y para tratar de aportar allí, él dice algunas cosas respecto a lo metodológico. De hecho, tiene un libro que se llama Las reglas del método sociológico. Es decir, es como una guía para quienes quieran hacer análisis sociológico de cómo deben obrar, ¿eh? Cómo se debe trabajar. Una metodología significa eso, y la palabra metodología tiene que ver con el camino a seguir para llegar a determinado fin. Y en este sentido, él, en primer lugar, señala la importancia de tener en claro qué se va a estudiar, ¿no? Qué tipos de fenómenos sociales, dado que hablar de lo social es muy amplio y se precisa encontrar lo que en la ciencia se denomina unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el foco? Y en este sentido, él va a decir, tenemos que partir de los hechos sociales, porque desde allí se va tejiendo una trama de hechos que viene a conformar el mundo social, ¿no? Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, usar algún tipo de analogía o metáfora con, con otras, con la naturaleza, tendríamos que decir, por ejemplo, los seres vivos parten de la unidad celular, ¿no? O el mundo físico de los átomos. Todo está compuesto por átomos en el mundo físico, o en el mundo biológico todo tiene células. Acá tendríamos que decir que todo lo social está conformado por hechos. Todo lo que ha quedado plasmado y se continúa socialmente, ¿cierto? Se va reproduciendo porque se considera valioso, etcétera, son consecuencias de hechos sociales. Entonces, este punto de partida es una primera indicación desde lo metodológico, focalizarse en los hechos. Y ustedes quizás se estén preguntando, ¿y qué son los hechos? ¿No?
De alguna manera, nuestro sentido común nos induce a pensar que son hechos, y en este sentido podríamos pensar que son eventos, que son sucesos, que son acontecimientos, es lo que pasó o es lo que va a pasar, ¿eh? Y eso está bien pensarlo de esa manera, pero habría que agregarle algunos condimentos más, ¿no? Algunas dimensiones más que subraya Durkheim sobre qué, qué son los hechos y sobre todo qué hacen los hechos, ¿no? Y en este sentido es clave para determinar si estamos frente a un hecho o no. Simplemente se trata de un episodio pasajero. Porque para saber si estamos frente a un hecho, hay una característica muy importante que es que los mismos, ya te doy milagro, que los mismos, los hechos, generan incidencia sobre los otros, tienen efecto, tienen una capacidad de coerción, de coacción. ¿M? Esa capacidad de incidir sobre los otros es lo que la característica central que hace a un hecho. Milagro, levantaba la mano Milagro. Probablemente levantó la mano, profe, para decirle que si podían aceptar chico o no. Ah, gracias. Hola Carlos, ya me conecté, ya estoy con eso. Bueno, eh, entonces, este tema, ¿cierto?, de focalización de los hechos, es como el punto de partida del análisis social. También otra cuestión eh, que hace al tejido social son o conforman las instituciones. En algún momento hemos planteado, ¿cierto?, la analogía entre lo biológico en Durkheim con lo social. Y decíamos que en lo biológico, por ejemplo, los seres vivos se conforman de órganos que tienen una estructura, la cual cumple una función, ¿eh? Esa idea de que los órganos cumplen una función que hace al equilibrio del todo, esta relación del todo y las partes, es muy importante también para el análisis durkheano, ¿cierto? Cuando uno analiza algo, hay que ver qué función cumple para el equilibrio, el mantenimiento del orden, del progreso y del desarrollo del todo. Y en este sentido, las partes de una sociedad en Durkheim son las instituciones. Por lo tanto, digamos, los hechos y las instituciones son dos focalizaciones del análisis de Durkheim muy importantes, pero siempre pensando, ¿cierto?, en la función que cumplen estos temas, ¿cierto? ¿Qué función cumple ese hecho? ¿Qué función cumple una institución? Y en este sentido, ¿cierto?, de buscar las funciones, el sentido, digamos, la razón de ser de estos fenómenos o estas instituciones, él va a distinguir también dos tipos de búsquedas. La búsqueda causal y una búsqueda de tipo de funcional propiamente. ¿Qué es o cómo podríamos distinguir la causa de algo? Cuando pensamos, por ejemplo, en la pregunta de ¿por qué sucede tal cosa? De alguna manera, buscar la causa puede antecederle la pregunta del por qué. En cambio, cuando tratamos de encontrar la función de, la pregunta más orientadora es el para qué sucede esto o se ha creado esto, ¿cierto? Son dos interrogantes parecidos, pero que no conducen a lo mismo. El por qué es más particular, es más acotado. ¿Eh? ¿Por qué, por qué estás estudiando? Bueno, uno estudia porque se quiere formar en una disciplina que le gusta para eh,
para tener conocimiento, porque nos interesa el conocimiento de esta disciplina. Ahora, el para qué ya se vincula con qué uno va a hacer con ese conocimiento, ¿no? Un ejercicio profesional, poder vivir de ese oficio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Es una razón distinta a la del para qué. Y esto es lo que Durkheim sugiere al analizar, dice, los hechos sociales. Hay que encontrarle el por qué y el para qué. Un ejemplo que él nos propone es el de el castigo frente al delito. ¿Por qué se castiga? Y acá están las dos razones de por qué se castiga a alguien que comete un delito. Supongamos una persona mata a otra. Entonces hay alguien que ha cometido un daño, no solo la víctima, sino también a sus seres queridos, a su familia, sus amigos, la gente allegada de la víctima. Entonces, una de las razones por las cuales hay que castigar al delincuente, en este caso al asesino, es para compensar ese dolor que ha generado. Porque si no existiera una institución como la justicia que hace esa labor, volveríamos al ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? O sea, si a alguien le matan a una persona, estaríamos habilitando que esa familia vaya y mate a otro de la familia al asesino, etcétera, ¿no? La venganza como un modo de justicia. eh, bueno, esto hace ya mucho tiempo que está prohibido. Pero no deja de ser necesario, de alguna manera, calmar ese dolor que ha generado en los seres queridos de la víctima. Ese es el porqué. Y el para qué se castiga a un delincuente tiene una cierta función de ejemplariedad, o sea, para que otros no delincan. Porque si un delito queda impune, otros van a delinquir también, ¿no? Uno va y roba un banco y no tiene consecuencias. Bueno, eso rápidamente se contagia y muchos van a salir a robar, total, no pasa nada. En cambio, si surge el delito, el castigo eh, contribuye a que otros no imiten esa acción, ¿cierto? Por temor también a ser castigado como se lo castigó a ese delincuente. Entonces, hay ahí una función, un para qué de esa sanción que tiene que ver con castigar a quien delinque. Y para ello hace falta, por supuesto, instituciones. La institución, que primero existe una ley que marque qué es un delito, qué no, que existe una justicia que diga si investigue primero si delinquió o no, qué tipo de delito, y también la policía que vaya, que agarre a los delincuentes y que él, en el caso que sea necesario, los tenga presos. O sea, no es tan fácil esto de castigar a aquello que están delinquiendo. Entonces, encontrar la causa y la función de los hechos y de las instituciones es una guía que propone Durkheim que se debe seguir para hacer ciencia social. Y otra más, quizás incluso como siguiendo al punto de partida de focalizarnos qué vamos a analizar, es empezar a definir qué vamos a entender por ese tema, qué vamos a entender por delito, si estudiamos un caso de delincuencia, o si nos preocupa, por ejemplo, conocer la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Definir la pobreza. Y definir va a significar ponerle parámetros, describirle sus cualidades, sus propiedades. Y él señala
también que una definición supone plantear qué tiene de general eso que estamos describiendo y qué tiene de específico. Y por otra parte, qué es y qué no es. ¿Mm? Cuando uno va a definir, supongamos, qué es la educación, también tiene que decir qué no es la educación. O sea, por ejemplo, la educación supone un proceso de formación de unos sobre otros, en donde hay una institución como la escuela que de manera formal y consciente transmite sus conocimientos. No es la socialización, que es un proceso más informal, más familiar, más espontáneo, que se da en la familia, en un club de barrio, en distintos espacios sociales y de la mera interacción con otros. Uno ahí también aprende cosas, pero no está sistematizado. Entonces, cuando decimos qué es, también podemos decir qué no es, porque al decir qué no es, se ayuda a la comprensión de lo que es, ¿no? Por lo menos a subrayar que cuando decimos acá hay un proceso institucionalizado, también podemos decir, ojo, que también esto se da en procesos que no están institucionalizados. Eh, entonces, ¿qué es y qué no es una estrategia, si se quiere, que sugiere Durkheim cuando definimos. Y plantear qué tiene de general y qué tiene de particular. Cuando decimos, siguiendo con el ejemplo de la educación, tenemos que ver desde el punto de vista general qué se ha hecho o qué se entiende por educación en distintas sociedades y en distintas épocas. Y en ese sentido, ver qué hay de común. ¿Qué se entendía de común educar, por ejemplo, en la Grecia antigua, o en la Roma imperial, o en la Edad Media, o en la actualidad? ¿Qué, ha- qué, qué, qué elementos comunes había? Y ahí él, por ejemplo, va a señalar que lo común de la educación es que es un proceso de transmisión de generaciones adultas a generaciones más jóvenes. Esto es casi lo único que tienen de común en todos los lugares y en todas las épocas. ¿Y qué tiene de específico? Porque una transmisión de generaciones adultas a jóvenes también pueden darse en otro tipo de procesos. ¿Y qué tiene de específico? Sus propósitos, ¿eh? Formar, por un lado, para contribuir a la integración social y por otra parte, formar para promover la inserción en el trabajo de cada uno. Este ejemplo lo pongo un poco rápido, y sé que lo estoy diciendo un poco rápido, porque después, cuando veamos las sociologías especiales, que vamos a ver sociología de la educación, vamos a repetir esto y nos vamos a detener en profundidad sobre este aporte de Durkheim sobre la educación, ya que existe una sociología que se llama sociología de la educación. Bueno, con esto cerramos el capítulo de Durkheim y vamos a comenzar a ver otro autor, otro clásico. Carlos, Sí, ahí han preguntado que hagas un pequeño repasito de algunas cuestiones de Durkheim en el chat. Por ejemplo, conceptos de socialización y algunas otras cuestiones. bueno, además de socialización, ¿qué otra cuestión será? No, como que hagas un breve resumen de las ideas centrales de Durkheim. Eh, bueno, muy apretados, recién lo decía, cuando comencé con Durkheim, dije, bueno, una cuestión clave en Durkheim tiene que ver con dos dimensiones que él distingue en el análisis social, que se va a ir reproduciendo eh, cuando él analiza cualquier hecho. Supongamos que analice la religión, entonces él va a decir, en lo religioso hay dos grandes dimensiones, lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es aquello que no se puede cambiar, pero que al mismo tiempo tiene un impacto de identificación, de pertenencia de una comunidad.
aquello que aúna a una comunidad es algo que siempre preocupa a Durkheim, ¿no? ¿Qué cosas este, son las que generan el agrupamiento humano? Y ahí aparece, por ejemplo, los tipos de solidaridad, por qué la gente se suicida. Acá aparece el peso de lo que uno a veces hemos denominado en la unidad 2 como el concepto de comunidad, esta especie de familia extensa que tiene que ver con lo social. ¿Qué nos mantiene unido a lo social? Es una de las claves de Durkheim. Cuando habla, por ejemplo, de los tipos de solidaridad, orgánica y mecánica, la mecánica, ese tipo de interrelación, tiene que ver con esto. Es un tipo de vínculo de pertenencia, de identificación que hace al ser humano. Mientras que el concepto de solidaridad orgánico es lo otro, ¿no? Es ese relacionarnos de un modo más instrumental, de intercambios, de hacer cosas para llegar a un fin. Nuestras acciones están articuladas en un tejido de intercambios, por ejemplo. Y eso es lo que habíamos dicho, por ejemplo, que forma a las sociedades más complejas, en donde la división del trabajo genera este tipo de sociedad. Y allí, bueno, Durkheim presta atención a esta otra dimensión, ¿no? Es como que él tiene ciertas dualidades en su análisis, ¿no? Aquello que aúna y aquello que genera especializaciones que van a necesitar complementación. Recuerden que cuando decíamos el temor de Durkheim era que estos procesos de diferenciación en las actividades podía conducir a que nos sintiéramos tan diferentes unos de otros que eso nos llevara a violentarnos entre nosotros. Él creía que la semejanza entre unos y otros nos integraba, lo cual él apuntaba mucho a comprender, a describir, a analizar qué aspectos contribuyen a la integración y cuáles a la especialización. Por eso incluso cuando define educación, él ve esto, ¿cierto? Que contribuye a la integración, que una de las funciones de la educación es promover la integración social, y otra es capacitar a la gente para que pueda insertarse en un mundo laboral muy diferenciado, con actividades muy específicas. Y él, o cuando habla de suicidio, pasa lo mismo, ¿cierto? Está siempre pensando en estos códigos, ¿no? De integración, de diferenciación. Bueno, y también una cuestión interesante en Durkheim es el papel de la regulación externa de los individuos, ¿no? Él criticaba mucho análisis de tipo individuales de que lo social es una suma de individuos. Él va a decir, ojo, ¿no? Ojo que en lo social suceden cosas que en el plano individual no. Y no solo eso, sino que en lo social tiene una acción determinante sobre lo individual. Así es que entiende, por ejemplo, recién hemos hablado de los hechos. Los hechos son coercitivos sobre los individuos. Y no solo una coerción que significa que no se puede hacer tal cosa, sino también coerciones de carácter imitativo. Él pone el ejemplo de cuando estamos en una sala y alguien aplaude, nos aparece una fuerza extraña que nos lleva a aplaudir también. El ejemplo del aplauso es un poco sonso, pero es de él. Pero acá lo que está indicando es cómo es lo que sucede en otros, nos lleva también a nosotros a realizarlo. Entonces, estas dualidades en Durkheim, ¿no? La coerción, la integración, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, lo sagrado, lo profano, integración, especialización, son una guía para comprenderlo eh, y que nos guían también a nosotros para después volcar ese análisis en el plano social. Socialización
Bueno, esto es una distinción que atraviesa Durkheim, que es la socialización. Está, está, cua- cualquier analista social la explica en el sentido de que es una formación espontánea que sucede en los individuos por el solo hecho de nacer en una comunidad. Ese, esencialmente es el proceso que se da en los primeros años de vida en la familia. ¿Mm? El aprender el lenguaje, aprender costumbres, eh, formas de ser, de valorar, de estimar, etcétera. Todos esos aprendizajes que suceden en los primeros años de vida, que marcan tanto y que son tan importantes también para comprender nuestra personalidad, tienen que ver no con un proceso institucionalizado. Por eso comprender la socialización en parte se entiende cuando definimos qué es educación, porque ambos, socialización y educación, ambos suponen una acción de unos sobre otros que inciden en nuestros conocimientos, en nuestras formas de actuar, de sentir, hasta de percibir la realidad. Pero la educación es un proceso más formal, voluntario, institucional, que hay docentes, que los padres llevan a los chicos a la escuela para que estén ahí con ese docente y son docentes de matemática, de lengua, una cosa muy con reglas, con propósitos, con recursos, con trabajadores, con un cronograma. Eso es eh, que ese proceso de enseñanza se da en un espacio institucionalizado. La socialización, en cambio, es espontánea, decía la familia, pero si, no, si supongamos que alguien no nace en el marco de una familia, sino de un clan, lo mismo, esos primeros años de vida que de manera informal se transmite conocimiento. Los papás, cuando enseñan a hablar a un niño, no lo hacen de manera institucionalizada. Bueno, ahora te sentas acá y repetís la palabra papá, ¿eh? Y ahora viene la palabra mamá. Y esto lo vamos a hacer de 9 a 10 todos los días. No, se da de manera espontánea en distintos horarios, momentos, etcétera, ¿no? Eso es la socialización, que no es contradictoria con la educación, pero la socialización es más fuerte por el impacto que tiene el aprendizaje en los primeros años de vida y los modos que quedan, por ejemplo, los modos de aprender, se forjan allí, en esos primeros años de vida, y eso va a tener una incidencia después en los modos de aprender escolares, los modos de ser en última instancia, y los modos de hacer, y los modos de estimar, y los modos de representar a unos y a otros, se gestan en esta etapa de tanta incidencia en los seres humanos. Esto en psicología es el ABC, por eso muchos análisis clínicos eh, tienen que ver con descifrar cómo ha sido la infancia de ese adulto que tiene un problema. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver que pregunte por mi infancia? ¿Qué tiene que ver cómo ha sido mi relación con mi papá o mi mamá? Si yo te estoy trayendo un problema, no sé, de alcoholismo que tengo ahora, que tengo 60 años, ¿qué me venís a hablar de mi papá y mi mamá? Lo que pasa es que por más que tengas 60 años, sos en gran parte por lo que ha sucedido en tus primeros años de vida. Bueno, y esto no es que lo inventó la psicología, es que el ser humano es así. Lo que pasa en los primeros años nos marca muchísimo. Estos procesos de socialización son muy fuertes y bueno, dejan una matriz que uno lo modela, digamos, para siempre. Eh, los antropólogos hablan de endoculturación, concepto muy semejante al de socialización, ¿eh? La transmisión cultural de manera informal en los primeros años de vida. No sé si ustedes tienen o no van a tener antropología, van a ver este concepto. Y acuérdense de sociología, ¿eh? Socialización, endoculturación. Bueno, está más o menos se repasó.
Vemos a otro clásico, eh, este autor, que como les decía al principio, no va a entrar en la evaluación entra hasta Durkheim. Este autor, Weber, eh, es alemán, fíjense en los años, ¿cierto? Unos años allí posteriores a la muerte de Karl Marx. En Europa se da algo que en nosotros no se da, que es la incidencia que tiene el compartir una nacionalidad en los intelectuales. Es decir, por ejemplo, un inglés, lo que va, por más destacado que sea, sus referencias, sus formaciones son ingleses. En los alemanes pasa lo mismo, en los franceses pasa lo mismo. Entonces, es como lógico que Weber, lo que pensara y lo que iba a decir, tenían mucho que ver con lo que había dicho Marx, ¿eh? Hay como una discusión conceptual entre lo que había dicho Marx y lo que va a decir Weber. Por supuesto que no se da, si bien son contemporáneos, Weber es más, surge unos años después de Marx y bueno, entre ellos no hay interacción, ¿cierto? No es que discuten de manera pública o privada, sino que, bueno, Weber va a basarse en las obras de Marx para plantear eh, un contrapunto, porque no es marxista, neomarxista, ni nada que se le parezca. Al contrario, va a decir muchas cosas en, en el otro sentido, ¿cierto? O sea, en un sentido que nada que ver con Marx. En los otros días estaba leyendo un artículo de un periodista que trataba incluso de llamar la atención porque Weber está siendo retomado por muchos economistas y políticos actuales a nivel mundial, no en Argentina, que provienen de líneas neoliberales o neoconservadoras o anarquistas, anarcocapitalistas, o sea, pensamientos muy individualistas están tomando o están releyendo a Weber como un referente para fundamentar sus planteos políticos. Bueno, y este articulista decía que es una mala interpretación de Weber pensar que él era un individualista y su teoría da fundamento a eso. Bueno, eh, más allá de eso, lo cierto, lo concreto, es que no coincide con Marx, ¿eh? No coincide con casi nada. Weber, además de este comentario, digamos, es un intelectual impresionante por su capacidad y su formación también. Él es historiador, es filósofo, es jurista, es economista, es politicólogo y además uno de los clásicos de la sociología, ¿no? Es muy raro encontrar personas tan destacadas como Max Weber, ¿no? Acá dice Maximilian Weber, pero se lo conoce más como Max, ¿m? Max Weber, Max Weber. Y tiene, por supuesto, muchos libros escritos, eh, de los cuales los más destacados son La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que enseguida nomás vamos a empezar a ver, La política como vocación, Economía y sociedad, y también es importante su trabajo para llegar a doctorarse, que hay que hacer una tesis, que es una investigación, que esta tesis estaba relacionada con la historia de las organizaciones medievales de los negocios. O sea, hace una historia de cómo se hacían negocios en la época medieval. Esto también es una constante en su producción intelectual, ¿no? Es decir, trabajos históricos, trabajos comparativos, que focalizan en cómo se organiza el ser humano, que lo aúna,
qué actividades hace y la importancia de la actividad económica como promotora del cambio social, ¿no? Esta es una preocupación en Weber que ya la habíamos mencionado. Así como a Marx le preocupa las injusticias sociales, a Durkheim le preocupa la integración social, a Weber, si tuviéramos que decir cuál es su preocupación, es comprender por qué las sociedades cambian. ¿Sí? ¿Qué lleva al cambio social? ¿Por qué no es una mera repetición de costumbres, sino qué es lo que promueve el cambio, qué genera cambio? Y en este sentido, él va a dar gran importancia, una inmensa relevancia a los hechos culturales, ¿eh? A diferencia de Marx, que da mucha relevancia a los hechos económicos. Sí. En Weber va a decir, bueno, las cosas, por supuesto que la economía tiene un impacto fundamental, pero la mentalidad del economista, la mentalidad de quien maneja los hilos de la economía, es la clave, ¿eh? Y la mentalidad tiene que ver con los procesos culturales, con cómo se siente, y ahí apunta a otras cosas, ¿no? A- para hacer una comparación rápida. Weber es más de un análisis subjetivo, indaga sobre las ideas, los sentidos de lo que se hace, de un análisis más, si se quiere, individual, mientras que Marx plantea una cuestión más material, más externa, más objetiva. Uno hace referencia a los determinantes de la economía y el otro mira qué aspecto de las subjetividades generó esa realidad allí tan incidente como es la económica. O sea, ambos podríamos decir que tienen en común que lo económico incide, ¿no? Lo que pasa es que en Weber va a hacer referencia a causas más subjetivas. Entonces, estas obras son las claves. Pero antes de entrar a cada una de ellas de modo muy breve, acá el foco, si decíamos que en Durkheim el foco son los hechos, en Weber el foco que él propone para el análisis social es la acción social. ¿Mm? Ustedes verán que, por ejemplo, en psicología también está esta preocupación por plantear cuál es tu problema, cuál es tu eje, cuál es tu unidad de análisis. Y bueno, unos dirán es la conducta, otros dirán son el- la percepción, otros dirán es según las corrientes, ¿cierto? Distintas cuestiones, pero siempre un punto de partida es decir, nosotros nos vamos a ocupar de esto, del aparato psíquico, por ejemplo, de lo inconsciente, etcétera. En antropología el foco será lo cultural, por ejemplo, la relación de unos con otros. Siempre se necesita plantear dónde está ese núcleo que es el constructor del resto. Y en Weber, él dice el foco que el análisis social debe tener es la acción social. ¿Y cómo la define o cómo se entiende la acción social? Y él la señala como que es una acción donde el sentido aumentado por su sujeto, el sentido aumentado por su sujeto, eh, ya está indicando cosas, ¿cierto? Primero, la centralidad de la palabra sentido en la comprensión de qué es la acción. El sentido de la acción. Ya va a decir algo sobre el sentido, pero vayan pensando en esto, ¿cierto? El sentido de la acción, mentado por un sujeto, o sea, el sentido no viene dado desde los otros, no viene dado desde, eh, no sé, una revelación, no, sino que el sujeto en su mente tiene un sentido que va a plasmarle a su acción. No obstante, recién les dije, no viene desde otro, pero el sentido de la acción hace referencia, estar, como dice acá,
está referido a la conducta de los otros. El sentido de la acción tiene que ver con la conducta de los otros, orientándose por esta en su desarrollo. O sea, lo que uno hace socialmente tiene que ver o siempre tiene en cuenta lo que los otros, por ejemplo, esperan que uno haga. Esa expectativa de los otros sobre lo que nosotros vamos a hacer orienta nuestra acción. Es decir, lo que nosotros hacemos no es un hacer simple y llano que surgió de un impulso y lo hicimos, sino que lo que hacemos está pautado, está de alguna manera orientado porque estamos pensando en el otro. Y el otro puja por darle un modo a nuestra acción. Y allí se va gestando un sentido, ¿no? O sea, no es la acción social, no es una mera acción individual, sino que, si bien hay personas concretas de carne y hueso que la desenvuelven, para entender esa acción hay que mirar, hay que pensar en el sentido que tiene esa acción. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que está haciendo? Y el sentido es el por qué, en parte, lo gesta o hace referencia a los otros, lo que los otros esperan, lo que los otros generan como condiciones para que uno haga lo que está haciendo. Por eso no es individual la acción, sino que es social, porque aparece el peso, la relevancia de los otros en nuestra acción. Sé que lo que estoy diciendo es simple y complejo a la vez, porque es bastante sencillo de entender que lo que uno hace los otros tienen importancia, ¿cierto? Y comprender lo que estamos haciendo, no solo hay que explicarlo por los intereses que puede tener uno solo, sino por la presión y la expectativa de los otros. ¿Se entiende esto? No sé, Omar, si me querés ayudar acá a plantear este concepto tan central, Fernando, si quieren aportar algo, porque es como el punto de partida en el análisis de Sí, Weber. el sentido eh, es como una premisa, una de las premisas, digamos, antropológicas de la sociología, ¿no? Es como que el punto nodal o la base, digamos, de lo social está centrada en un actor, un sujeto que da sentido. Eh, y el mundo se va constituyendo a partir, digamos, de ese sentido, digamos. Y por eso habla de un sentido mentado. Mentado quiere decir pensado, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser reflexivo, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? También remite a una gran tradición, digamos, del pensamiento occidental, que es el sujeto, digamos, que piensa, que conoce, digamos, y que da sentido, ¿no? En ese sentido es un racionalista, digamos, ¿no? Eh, no sé qué otra cosa se puede decir sobre esto. A ver, en esto por ahí hay que aclarar algunas palabras. La idea de sentido aumentado quiere decir que es el sentido que los actores están invocando en su acción. O sea, una acción, incluso una misma acción, puede tener diferentes sentidos para las mismas personas. Y lo que está haciendo ahí Weber, por eso por ahí vos aclarabas lo de que erróneamente se lo puede tildar de individualista, es que frente a la sociología que se estaba construyendo, que planteaba que la sociedad condicionaba al individuo, lo que plantea Weber dice, bueno, miren, no es tan así. En realidad, los actores, o sea, cada persona
le da una impronta a su acción, y esa impronta es el sentido que le da a la acción. O sea, decir, bueno, yo hago, no lo dice explícitamente, a veces ni siquiera la persona lo sabe, como decía recién Omar, no es reflexivo, no es que la persona sabe conscientemente por qué está haciendo algo, pero el sentido de la acción siempre va a decir Weber, en esto, en la teoría de la acción, tiene que ver con la expectativa que tiene el individuo de cómo van a reaccionar los demás frente a su acción. Por ejemplo, si yo antes voy a una entrevista de trabajo, me he visto más o menos de una forma que entiendo que es formal, ¿para qué lo hago? Para dar una impresión al que me entrevista de que soy una persona seria y que voy a poder cumplir en el trabajo. Entonces, el sentido de vestirse bien, en ese caso, tiene que ver con que yo estoy pensando en cómo van a reaccionar los demás. Entonces, el sentido es eso, digamos, la impronta que le da cada individuo a su acción. Y esto era más o menos ignorado, más o menos, en otras teorías como la durkheimiana o incluso la marxista, donde a veces ciertas cuestiones que hacen al poder de decisión que tiene un actor no están tan tenidos en cuenta. Es como que Exactamente. éramos casi entes. Sí, Omar. Para Claro, Omar, es como, Nahuel sí, está levantando la mano. Sí, Nahuel. Sí, profe, es como que la acción de cada sujeto está influida por la sociedad y la cultura en la que está inmerso en ese momento. Claro. Sí, claro, eso no lo niega Weber, pero a pesar de que está influida, también en esa acción hay una impronta personal. Por eso no todos reaccionamos igual a las mismas acciones, por más que tengamos más o menos la misma, digamos, el mismo background cultural, si lo querés decir, ¿sí? O sea, la sociedad de alguna manera, digamos, condiciona las acciones de los individuos, pero también dentro de eso el actor, el individuo, tiene la capacidad de darle una impronta a su acción. ¿Sí? por- Obviamente, por- tiene que ver con los otros, por eso sociología, por eso acción social, si no, no es acción social. ¿Dónde está presente acá la sociedad, esto que vos mencionabas recién, Nahuel? En que vos tenés en cuenta para tu acción la posibilidad de acción de los demás. Yo, ¿por qué no salgo desnudo a la calle? Si lo pensamos como acción social. Bueno, porque sé que los demás se van a burlar, se van a horrorizar, hasta puedo ir preso, Qué digamos. ejemplo, profesor, qué ejemplo. Podría haber Bueno, utilizado. hace calor a veces. claro, pero Ayer escuché ruido en el es- techo y no estaba en paños menores, pero agarré la escopeta y salí a ver qué pasaba. ¿Eh? Por ejemplo. o en una huida, digamos, ahí está justificado. Claro, Bueno, pero no sé qué hace es usted es importante alineando. remarcar que hay un cambio de eje, digamos, y un cambio de perspectiva muy fundamental. Si lo comparamos con Durkheim, acuérdense lo que decía el profesor, lo social es externo y coercitivo. Se piensa lo social, aparte, bueno, y el marxismo, bueno, se hablaba de estructura, superestructura. Y acá en lo social empieza por una atribución de un sentido de un sujeto, o sea, es una inversión de la perspectiva radical, digamos, ¿no? Digamos, no hay un hecho sui generis, digamos, lo social como hecho sui generis, independiente, digamos, de lo que las personas hagan o sientan, como en Durkheim. Acá, no, lo social empieza por la atribución de sentido. Y eso tiene un origen en filosofías distintas, digamos que no es para agregar mayor confusión, pero hay como una idea de que lo social y la realidad está en alguna medida determinada por las categorías del sujeto, digamos, ¿no? Como en la filosofía kantiana. No hay una realidad que es impuesta, sino que siempre está mediada por el conocimiento, digamos, de quien actúa. Entonces, y el mundo se conforma así, por lo que los individuos y las sociedades, en su conjunto, van asumiendo elementos, van generando, digamos, todas unas cadenas de sentido, van generando tradiciones, y eso es lo que conforma el mundo.
no está, digamos, impuesto desde afuera, no es algo dado, sino que es generado a partir de la acción, digamos, ¿no? Es una inversión, digamos, por eso es importante comparar a los clásicos y ver el sentido que tiene, porque eso también después se va a superar al final del curso, ustedes lo van a ver, cuando aparezcan otras sociologías donde van a tratar de unir esas dos perspectivas, como diciendo, bueno, no es totalmente que todo sale desde el sujeto y no es que totalmente todo se impone desde afuera, sino que hay una combinación, ¿no? Y eso lo van a ver en sociologías como la de Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante ir remitiendo, digamos, a la relación que hay entre las distintas sociologías. Sí, es un poco también lo que decíamos de relacionar, siempre esto de relacionar un autor con otro, una focalización con otra, es que siempre ayuda a comprender no solo lo que uno estaba diciendo de ese autor en este momento, sino también del otro, ¿no? Las relaciones son siempre comprensivas e interesantes. Bueno, avanzamos un poquito más. Weber va a distinguir, dentro de lo que él considera la acción social, cuatro tipos de acciones sociales que forman parte de este concepto, ¿no? Cuatro formas, cuatro modalidades. Una es la acción racional con arreglo a fines, la otra racional con arreglo a valores, la otra es afectiva y la cuarta es tradicional. Veamos también breve y siempre sintéticamente qué es cada una de ellas. Racional con arreglo a fines significa que lo que hacemos tiene como orientación cumplir con una finalidad, es decir, no es inmediata su propósito, sino que generalmente lo que vamos haciendo son medios, son etapas para poder cumplir con un fin determinado. Podríamos decir, de ejemplo más palpable, es el que ustedes están apostando al estudiar una carrera. eh, Estudiar tiene la finalidad de recibirse. Por supuesto que puede tener, y mejor si lo tiene también, la finalidad de conocer y disfrutar de este conocimiento psicológico que tan bueno es y que seguramente tanto los apasiona a ustedes. Hay ahí otro tipo de finalidad, ¿cierto? Pero una finalidad es tener esa titulación. Pero claramente que no se la dan al día siguiente que entran a la universidad. Tienen que hacer varias materias, aprobarlas, y todo eso va implicando etapas, medios, condiciones eh, que se tienen que ir resolviendo, dando respuesta, y el fin está bastante lejos, por lo menos en un principio. Y cuando no los quiero desalentar con esto, porque 5 años se pasan volando. Así que cuando quieran ver, ya van a estar en segundo, tercero, y ya de un día para otro se van a encontrar que pueden terminar. Pero no obstante, hay una postergación temporal. Hay medios que cumplir. Entonces, una acción racional con arreglo a fines supone esto. La otra, con arreglo a valores, no. Con arreglo a valores, la apuesta es que se cree, hay una creencia que lo que se está haciendo es valiosa por sí mismo. Si seguimos con el mismo ejemplo, estudiar por estudiar es valioso en sí. Yo quiero saber porque me gusta saber, no para obtener el título, sino que he venido acá a estudiar psicología porque me encanta la psicología. Y leo este texto no porque me lo piden en la materia, sino porque me gusta este autor. ¿Mm? La acción está orientada por el valor. Eh, Esto es valioso porque el conocimiento es valioso, entonces ahí hay un valor, o
pongamos otro ejemplo, ¿no? Vamos caminando y a alguien se le cae la billetera. Eh, bueno, uno lo que hace, si cree que es un valor la honestidad, es agarrar la billetera y decirle, señor, se le cayó la billetera. Lo que estoy haciendo no tiene el propósito de que me recompensen, de que después me pongan en las redes sociales, miren, esta persona es ejemplar. No, hago eso porque tengo el valor de la honestidad y lo hago. Pienso que esa persona, si no, no sé, es un valor porque se le va a trastornar la vida, tiene que hacer los documentos de vuelta, carne de conducir de vuelta, a lo mejor tiene dinero y eso es un daño. Entonces, hay un valor que orienta la acción. Acción con arreglo a valores. No es instrumental esta acción. La tercera, una acción afectiva. Acá sí lo que aparece que orienta nuestra acción puede ser el otro, ¿no? Una pareja, un hijo, los padres, los amigos. Allí el afecto, la emoción, lo que sentimos, que no siempre tiene que ser positivo, puede ser bronca, puede ser eh, odios, ¿no? La sociedad que está tan odiadora, eh, es la que explica lo que le da sentido a lo que hacemos, ¿eh? Me retiré no sé, de una reunión porque lo que están diciendo me da mucha bronca. Entonces, la acción se explica por la emoción que genera lo que está pasando. Una acción emocional, afectiva. Y después el cuarto tipo de acción, muy importante, a veces uno subestima esta dimensión, pero realmente gran parte de lo que hacemos también remite a que lo que estamos haciendo tiene que ver con una costumbre, con tradiciones, que eso se hace de esta manera. Eh, Ustedes, por ejemplo, aunque muchas veces uno esto lo tiene en un plano inconsciente y no se da cuenta, el papel de cómo es un alumno, el rol, hay una costumbre allí y que ha sido gestada en la escuela primaria básicamente y después también en la secundaria. Nosotros, cómo nos desarrollamos en nuestro rol docente, en nuestra tarea docente, es porque hay una tradición también de cómo ser docente. ¿Eh? ¿Cuáles son las, las tareas y las formas que debemos guardar en nuestro desempeño? Muchas están escritas legalmente en un papel, ¿m? Pero otras se transmiten culturalmente y que forman nuestra identidad en nuestro rol como docente. Y así en cualquier otro desempeño, en cualquier otra profesión, hay una tradición que nos indica cómo se hace y qué no se hace, de vuelta, ¿cierto? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer también está en las tradiciones. Y a diferencia de lo que puede ser una normativa escrita, que cuando no se cumple hay una sanción legal, acá las sanciones son culturales, ¿no? Cuando hay una tradición que no se respeta, el grupo, el grupo sanciona de alguna forma a ese que transgrede una tradición, ¿cierto? No sé, una tradición es entrar a un lugar y, y saludar, pero a veces cómo se saluda también está pautado tradicionalmente. El otro día veíamos un video con los chicos que un abogado le decía a otro, estaba molesta una jueza, porque uno dice buen día y te responden hola. Se perdió la tradición de al buen día responder buen día, no hola. ¿Cómo puede ser que entre un abogado a un juicio y el magistrado dice buen día y el abogado responda hola? Estaba molesta la jueza por eso, entre otras cosas. Pero es que había una tradición que a buen día se responde buen día, no cómo te va, che. No, no es cómo te va, che.
Eso, ¿cómo te va, che? Será en otro espacio entre amigos. Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís, che? ¿Cómo anda? O sea, hay una pauta. Y si uno no responde a esas pautas tradicionales, aparece una molestia del grupo que de alguna manera va a ejercer como sanción. No se lo va a invitar más o se evitará tener contacto con esa persona porque no responde a la tradición. Gran parte de lo que uno hace en la vida es porque hay costumbres, la costumbre es más personal, ¿cierto? La tradición es más grupal. Hay costumbres, hay tradiciones, hay rituales que deben repetirse. Bueno, hasta acá, digamos, este planteo básico de la centralidad del análisis de la acción social. Es Perdón, interesante ¿podrías? también. ¿Vas a decir algo más? Perdón, Carlos. Sí, dale, dale. Sí, no, en relación a una breve aporte nada más de ejemplos, que por ahí la definición se ve como que Weber utiliza un lenguaje por ahí muy abstracto y por ahí parece que es algo muy distante y en realidad la acción racional con arreglos fines es también algo cotidiano. Es la racionalidad instrumental, es determinar el medio más adecuado para un fin. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como si uno quiere llegar a la facultad para cursar la materia de sociología, eh, tiene que determinar si va a ir caminando, si va a ir en colectivo, si va a ir en un Uber, si va a ir en taxi, y en función de la distancia, digamos, y del costo y del tiempo que va a utilizar en llegar, digamos, si es muy lejos no va a poder ir caminando. Y es eso, sencillamente, digamos, determinar cuál es el medio más adecuado para un fin, ¿no? Y la racionalidad con arreglo a valores es por el valor intrínseco de la acción, digamos, y no por la consecuencia de hacer esa acción, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que defender una postura, digamos, como por ejemplo en un conflicto o en una guerra, así como militar, bueno, va a asumir la consecuencia y no va a importar la consecuencia que puede ser salir herido, salir muerto, y bueno, y va a tener que mantener esa posición, ¿no? Por eso dice el valor ético, estético, religioso, eh, sin relación alguna con el resultado. En cambio, en la racionalidad instrumental se está buscando un determinado fin. Entonces sí importa, digamos, cuál va a ser la consecuencia. La consecuencia es cumplir la finalidad, es llegar a la clase, digamos, es curarse de una enfermedad, es pagar a tiempo, digamos, un producto para que llegue, etc., ¿no? Esa es la diferencia. Y él le da más importancia a esas dos, ¿no? Que tienen que ver con la racionalidad, porque la racionalidad instrumental, en definitiva, es la que organiza el mundo moderno, porque tiene que ver también con la empresa capitalista, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con prefijar, digamos, ciertas pautas que implican, digamos, asumir un costo para un determinado fin. No es algo así que se va haciendo aleatoriamente, ¿no? Eso quería aclarar nada más. Como son Bien. ejemplos, digamos, cotidianos. Bueno, bien, Bárbaro Omar. Esta focalización de Weber sobre la acción, obviamente que tiene consecuencias de sugerir a quien quiera hacer análisis sociológico como él, tiene una sugerencia de tipo metodológica para, para comprender lo que pasa, ¿cierto? Si queremos saber por qué sucede algo, bueno, acá hay unos primeros pasos. Pero Weber, al plantear, ¿cierto? Esta centralidad en la acción, él va a sugerir al analista o a quien quiere conocer que para comprender lo que sucede hay que interpretar esa acción. O sea, eh, dos cuestiones, ¿no? Lo importante no es describir cómo es algo,
Porque como es objetivo lo que pasa, ¿cierto? A Durkheim se lo criticaba de ser muy objetivista y decir que los hechos a veces se parecen a las cosas y por lo tanto son susceptibles a la observación. En Weber, no es tan fácil la comprensión, ¿no? No es fácil agarrar y mirar y describir lo que pasa. Hay que apelar a una instancia más de análisis, ¿no? De comprender, no de escribir. Y para comprender, también la realidad es compleja dado que estas cuestiones de los valores, de la afectividad, de lo tradicional, no se expresan en formas explícitas, sino que muchas veces aparecen símbolos en la expresión de estas acciones. Con símbolos manifestamos intereses, propósitos, valores, respetos. Acá, por ejemplo, eh, perdón, para seguir ese ejemplo que les decía de la abogada, también les recriminaba a uno que no llevaba la corbata puesta. Bueno, la corbata es un pedacito de trapo en sí, ¿cierto? Pero no es solo el trapo en sí, sino que es un símbolo de una tradición que tenían los abogados en vestirse. Eso, por lo tanto, guarda un simbolismo la corbata. Por usar un ejemplo en la vestimenta, ¿cierto? Uno podría usar miles de ejemplos más. En ponerse zapato y no zapatilla, el saco, la camisa y no una remera. Hay espacios que hay una tradición de cómo vestirse que guardan ese simbolismo de que se está respetando la tradición. Si la gente va sin corbata, sin saco, está diciendo también que esa tradición debe ser cambiada, que no le interesa hacer honor a esa tradición. Es decir, no es un trapito más o un trapito menos, sino que ese trapito es un simbolismo. Y comprender lo simbólico no es fácil. No agota el sentido de tener o no tener corbata el hecho en sí de decir es un trapo que está o no está. El abogado decía, yo trabajo con las ideas, no con este trapito acá colgando. Claro, tiene razón, pero le está quitando el carácter simbólico que tiene la corbata en esa relación. Por eso también a Weber se lo menciona como el fundador de lo que después va a ser el interaccionismo simbólico, ¿no? Vendrán otros autores que siguen este enfoque en lo relacional, en lo simbólico, en la manera de analizar lo social que apunta a la comprensión. ¿Mm? Comprensión de lo que hacemos, comprensión de lo que hacen los otros y descifrar esas acciones porque muchas están codificadas en símbolos. Esto puede ser un poquito complejo, así que si hay preguntas o si Omar o Fernando quieren ampliar, también estaría bueno. Sí, esto que por ahí, que cuando Weber insiste con que la acción, lo que su punto de partida es la acción social, entonces él dice, las acciones sociales en realidad lo que importa de la acción es el sentido mentado, o sea, el sentido por el cual las personas hacen esa acción. Y eso no es observable directamente. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio para interpretar. Él dice que de alguna manera la sociedad es una trama de sentidos. Uno llega a una situación social, por ejemplo, una fiesta, y tiene que interpretar. Y la forma de interpretar, intentar entender qué es lo que cada una de esas personas que está en esa situación social está intentando que los demás entiendan qué él está haciendo. ¿Mm? Eso es, y Claro. eso exige un esfuerzo que es interpretar la acción. Y como dice el profesor, esa acción por ahí presenta signos. Por ejemplo, una persona llega a una fiesta vestida. ¿Cómo llegó a una fiesta vestida? Fíjense cualquier programa de Chimentos después de un evento, como la entrega de premios en el Oscar o en el Martín Fierro. Se fijan un montón la ropa que llevó cada persona. ¿De qué diseñador?
¿Por qué el año pasado usó otra ropa? ¿Por qué usó esta? Si hay dos que se parecen o no se parecen, ¿con quién se juntó? ¿A quién saludó? ¿Cómo saludó? ¿Qué cara puso cuando no le tocó el premio? Eso es todo sería una especie de análisis del sentido, ¿sí? Del sentido de las acciones de las personas. Entonces, no es lo mismo que se viste de una manera que se viste de otra manera, que salude de una manera fríamente o no fríamente. Hace poco, hace más o menos poco, el presidente de la Nación visitó al Papa y se analizó, ¿lo abrazó? ¿No lo abrazó? ¿El Papa le hizo gestos de aprobación o le puso un gesto más adulto? ¿Cómo había tratado a los antes lo que dijeron las personas en este caso? Si no, actitud corporal, tiene que intentar. Para eso hay formas de eso y voy a pedir de la lista y la información que tiene de la situación. No es lo mismo entender quién es cada actor. Entonces la idea es esta, la sociedad como trama de sentidos que tiene que ser interpretada, por eso es que, como decía el profe, se da lugar al inicio de lo que sería la escuela de interaccionismo simbólico, que es algo que después no desarrolla Weber en sí, pero muchos otros autores exploran eso. Y sí, justamente, por ahí están preguntando en el chat, interpretar el lenguaje no verbal, exactamente. Muchas veces lo no verbal uno lo tiene que interpretar, lo que se dice con el cuerpo, ¿sí? El cuerpo se expresa. Si uno le convida en un mate y pone una cara de asco y después dice, ay, sí, está rico, bueno, hay todo un mensaje ahí. O un montón de otras cuestiones. Cuando le da la mano, uno cuando muchas veces en el interior, con la gente que está acostumbrada, aprieta muy fuerte. Y eso esto vale. Y muchas de esas, volvemos a lo que decía el profesor, tiene que ver con valores o con una finalidad o, o con una mera tradición. Muchas de las están marcadas por esta búsqueda de un fin, como decía el profesor Omar. Y a veces, justamente, si uno no entiende el fin, la acción puede parecer irracional, ¿sí? Puede parecer irracional, puede ser que no está aportando ese fin, ¿sí? Hay muchas acciones que al principio uno no las entienda hasta que entiende finalmente cuál es el fin que tiene esa persona. Podríamos pensar muchas, pero bueno, no quiero Sí. abundar con los ejemplos. Sí, dado que no es la complejidad de lo que el ser humano hace, lleva a que si queremos conocer más profundamente las razones o lo que eso significa, hay que indagar más, ¿cierto? Ustedes también como psicólogos y que quieran comprender por qué una persona hace eso, se siente de una manera o de otra, tienen que interpretar, ¿no? No va a surgir las razones de modo explícito. A veces las terapias son largas por estas razones, la complejidad de comprender lo que le pasa a él y mucho más todavía después viene otra, que es la de tratar de generar algunos cambios de actitudes. Pero y bueno, Freud con texto La interpretación de los sueños, un clásico, ¿cierto? Que, que lo que está indicando que nuestra mente genera actos simbólicos que tienen un sentido que no está expresado en el acto en sí. No es cuestión de pararse frente a un hecho y ya captamos su sentido. Después también nosotros cuando veamos de vuelta, voy a decir algo adelantando un poquito y después volvemos, que es, por ejemplo, en la sociología de las religiones, para Weber, justamente las religiones vienen a llenar un sentido que el ser humano busca a su existencia, ¿no? Y ¿por qué uno existe? Y eso es una pregunta que genera una ansiedad, un vacío que debe ser llenado por algo. ¿Eh? Todos nos preguntamos por qué uno existe, qué sentido tiene la vida.
cuál es el propósito de mi existencia en este mundo, en este lugar. Son preguntas muy, muy subjetivas, casi filosóficas, que el ser humano no es que cada uno de nosotros se las ha preguntado por primera vez. Seguramente de que el ser humano lo es, que aparecían estas ansiedades por querer encontrar un sentido de la existencia. Y para llenar ese sentido, dirá Weber, por supuesto que es una respuesta dada por muchos, no por solo él, es que las sociedades crean las religiones para dar una respuesta, para dar un sentido a la existencia misma. Entonces, las religiones existen porque dan sentido a la existencia. O sea, comprender el sentido no es solamente una metodología de análisis, sino que, dado que el sentido forma parte de nuestro modo de ser, también debemos comprender las creaciones humanas en función del sentido que éstas han tenido o tienen o van a desempeñar, ¿no? Bueno, como les decía al principio, vamos a ver algunas de sus obras, por cierto, también muy breve, muy sintética, de los textos que nos ha dejado Weber, que entre paréntesis están todos en la web. Nosotros también los tenemos ahí en las carpetas, pero está todo el material, como son clásicos y viejos, no es difícil encontrarlos en PDFs en Internet. Uno de los textos de Max Weber se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que podríamos decir que este trabajo tiene algunas preguntas disparadoras que movilizan su explicación, ¿no? Una pregunta posiblemente fue, o se hace Weber, es ¿por qué el capitalismo surgió en Inglaterra y no en otro lugar? Ustedes sabrán que el capitalismo es un sistema económico, social, cultural, en donde el libre mercado, la propiedad privada, son organizadores, son las reglas de juego, y eso va a impactar, por supuesto, en una sociedad industrial, comercial, financiera, como la que estamos viviendo, en donde la compraventa de mercancías, de servicios, de bienes, es la regla general. Bueno, ¿por qué, dice Weber, surgió en Inglaterra y no, por ejemplo, en China? Que China estaba como más desarrollada y había varias condiciones preestablecidas para que apareciera allí. Por ejemplo, había industrias en China, ya había industrias en esa época, ¿cierto?, que aparece el capitalismo. Había propiedad privada, existía el comercio, existía eh, medios de transporte muy desarrollados. Sin embargo, no surge en China y sin Inglaterra, o por ejemplo, ¿por qué en Inglaterra y no en Italia? Y Weber acá comparando qué tiene de distintivo Inglaterra, que pueda llegar a ser la causa de la emergencia del capitalismo ahí y no en otro lugar, él va a encontrar en esto de las subjetividades como motor que explica la realización del orden social, él va a encontrar que Inglaterra había hecho una reforma religiosa tomando distancia del catolicismo europeo, que era dominante, de la mano de lo que se conocen justamente los reformistas, los protestantes, los calvinistas, que eh, surgen del catolicismo, pero con unas diferencias significativas, sobre todo por cómo estas subjetividades religiosas van a tener un impacto en el orden social determinado, ¿no?
Ahora, esta idea la vamos a ir explicando de a poco, ¿no? Pero un primer punto de partida es entender que en el planteo de Weber el capitalismo va a aparecer por esta cuestión de cambios religiosos que históricamente se plasmó en Inglaterra. Y para eso hace este trabajo de investigación en donde va a ver cómo son las religiones, qué tienen de común las religiones, qué tienen de específico, y claramente que ya sea una religión taoísta, budista, hinduista, musulmana o de la que fuere, hay cosas en las religiones semejantes. Entre ellas, por ejemplo, eh, el rechazo a los asuntos mundanos. Toda religión tiene eh, cierta rechazo a las cosas terrenales que nos pasan en el día a día. El placer, el alcohol, la sexualidad, la gula, no sé, incluso el trabajo, una casa así, una casa allá. eh, esas cuestiones mundanas son como eh, pasan a un segundo plano, teniendo una mayor relevancia la creencia, por ejemplo, en dioses, en un mundo más allá de la muerte, en la existencia de ciertas dualidades como cielo y tierra, tierra e infierno, alma y cuerpo. Hay ciertas cosas que uno puede decir, esto también se da acá y también se da allá, etc. Sin embargo, este, esta- este elemento compartido de rechazo por lo mundano, en el protestantismo tiene una pequeña variante que si bien, por ejemplo, van a plantear, los protestantes a veces son más rigurosos que los católicos en el sentido de no tomar alcohol, por ejemplo, de, de abstenerse del placer carnal, pero, por ejemplo, ven el tema del dinero, el enriquecerse, como algo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque para enriquecerse hay que generar trabajo y el trabajo saca a, a la gente de la pobreza. El trabajo es como que genera riquezas y la riqueza son como los frutos en los árboles. En las otras religiones, incluso en el catolicismo, muchas veces se ve al rico como alguien avaro, como alguien ambicioso, que Dios no lo observa con cariño. Los ricos más bien son personas que se enriquecen con el sufrimiento de otro. Se cita, por ejemplo, la Biblia, que cuando Dios puso al hombre ahí en el paraíso, a Adán y Eva, y le dijo, acá van a vivir felices, solamente tienen una regla: no vayan a comer de aquel árbol porque ese tiene frutos prohibidos, ¿cierto? Después hagan lo que quieran, pero eso no. Bueno, estaban felices ahí Adán y Eva hasta que, acá viene algo machista, ¿cierto? Porque la culpan a Eva de llenarle la cabeza a Adán de que por qué no iba a poder comer la manzana. Bueno, hasta que Eva convence a Adán de cortar la manzana para probarla, ¿cierto? Esa prohibición fue transgredida. Y cuando hacen eso, aparece Dios y le dice, muy bien, ahora tendrán un castigo. A Eva le dice, de ahora en más, parirás con dolor. Y a Adán te ganarás, acá también otro machismo, ¿cierto? Porque a la mujer le atribuye el rol de parir nomás y a Adán el de trabajar. Y le dice, te ganarás el pan con el sudor de la frente.
Es decir, como castigo aparece el trabajo. Y desde entonces el trabajo era visto como una especie de castigo, ¿no? No como generador de riqueza que tan necesarias son para los seres humanos. Generar bienes, servicios, productos que necesitamos y eso requiere del trabajo. Por lo tanto, trabajar y generar trabajo es bueno. Eso está en el protestantismo y en última instancia va a ser este cambio de mentalidad religiosa, va a despenalizar, si se quiere, a aquellos industriales, comerciantes que apuestan a enriquecerse no para el placer, no para los gustos mundanos, sino para generar trabajo. Y allí entonces ese cambio es lo que se va a plasmar en distintas formas de pensar, de hacer y por supuesto, de generar riqueza, ¿cierto? Entonces, este enfocarse en el mundo cultural y sobre todo en la religión como elemento explicativo, ¿cierto? Y para ello hace una investigación bien detallada de cómo es China, de cómo es India, estos grandes países, las grandes religiones, de por qué estas religiones de alguna forma eran un obstáculo, porque este es el planteo de Weber, ¿no? Así como el protestantismo facilitó la emergencia del capitalismo, bueno, el hinduismo, el taoísmo, son religiones que le generan un límite a que aparezca el capitalismo. Las religiones, cuando generan muchas reglas de qué está permitido y qué está prohibido, bueno, esas reglas a veces chocan con la dinámica económica, con la libertad. Por eso a veces cuesta comprender a algunos que se dicen ultra amantes de la libertad y al mismo tiempo se dicen fanáticos religiosos. Hay como una contradicción entre, y sobre todo cuando no se es religioso protestante, sino, por ejemplo, del judaísmo, ¿cierto? El judaísmo está lleno de prohibiciones que tienen que ver con esto se puede, esto no se puede. No se puede creer en la libertad absoluta y ser al mismo tiempo eh, muy religiosos de manera coincidente. Las religiones plantean muchas reglas morales de qué está permitido y qué no. Algunas más, otras menos, ¿cierto? Bueno, en la India, por ejemplo, hay algo que sucede en la estructura social que es un obstáculo a la emergencia del capitalismo. Eso tiene que ver con las castas. Nosotros hemos hablado de estratificación social, ¿recuerdan? Y decíamos que una forma de estratificación son las castas, que son estratos muy rígidos, en donde el que nace en una casta no puede cambiar a otra. No hay movilidad social en las castas, ¿no? Es como que hay una sentencia de ese lugar de pertenencia, es el que se va a ir reproduciendo a lo largo del tiempo. Bueno, este sistema de castas en India, dice Weber, es una traba a la dinámica de la emergencia del capitalismo. Tantas cosas de esto sale de la casta, esto no, dificulta que los cambios que el capitalismo quiere. Y las castas están fundadas en creencias religiosas. Uno no puede pasar de una casta a otra porque hay una creencia en el destino, hay una creencia, por ejemplo, en la reencarnación, y los cambios de casta se dan en otras vidas. Si uno transgrede eso, no solamente está transgrediendo un mandato social, sino un mandato religioso.
Para cambiar de casta tenés que esperar a otra vida. Por lo tanto, son muy rígidas. Al estar sacralizado ese mandato, se torna en muy difícil de poder transformarlo. Eh, bueno, también, por supuesto, esto va a dar una rigidez a todo el sistema social, en el sentido de que, por ejemplo, los grupos familiares deben reproducir sus tradiciones, sus formas de vida, lo que lleva, por ejemplo, a que la gente, bueno, todo lo que vinculado al cambio no aparezca. La economía en el ámbito familiar es una característica predominante en India, en China, y con ello, por ejemplo, tradicionalmente el ser humano ha vivido más en el campo que en las ciudades. Va a ser el capitalismo el pulpo concentrador de la vida urbana. Al tener las familias y las tradiciones tanta fuerza, la gente permanece también en el campo. El campo, la familia, el peso de esas tradiciones son un obstáculo a que aparezca el capitalismo, ¿no? Bueno, eh, entonces, como les decía, esto también en China, la, la- la- la presencia de las religiones, de las tradiciones, de la vida rural, es lo que le pasa, al igual que India, al igual que en otros lugares, y por eso el capitalismo no surge esencialmente en China, que él pensaba que existía la propiedad privada, que había alguna actividad comercial, pero él dirá, es la religión, es el maoísmo, es el taoísmo, lo que dificulta que allí surja el capitalismo. También la no separación del poder político del poder religioso es una traba a lo que el capitalismo necesita, que es esa fuerza dinámica, que es ese innovar, cambiar, no solamente los modos de producción, sino todo aquello que sea un obstáculo para crear libremente mercancías, comercializarla en libertad, etc. Cuando el sistema político es un sistema rígido, vinculado, y se vuelve rígido cuando se vincula a la religión, de modo que el jefe de Estado es también el jefe de la iglesia, el sistema político también nuevamente se torna rígido, resistente a plantear cambios a la cultura, al orden social, y por lo tanto no va a aparecer allí el capitalismo, por más que exista ciertos desarrollos técnicos y jurídicos, como la propiedad privada y la mecánica, que tan desarrollado tenía China. Sin embargo, sus religiones, en el pensamiento de Weber, ¿cierto?, fueron un obstáculo. También hoy podríamos decir, ¿cierto?, pensando en esta incompatibilidad que ve Weber sobre religión con la rigidez política. O sea, si no hay una separación entre iglesia y Estado, al no existir esta separación, eh, la política termina teniendo un impacto en el orden social y cultural muy rígido, ¿no? Eh, Esto uno podría decir, pero hoy China también tiene un sistema político rígido, sin embargo, su economía es bastante dinámica. Hay un sistema rígido político, porque ustedes sabrán que el sistema comunista en China tiene vigencia. No rige la democracia en China. Hay un único partido que viene gestando
la tarea en el gobierno desde hace varias décadas y podrá cambiar un líder, pero ese líder lo elige el mismo partido. Es decir, China hoy pone y muestra que por más rígido que sea la dimensión política, sin embargo puede tener cierto dinamismo en el plano económico. Bueno, sería interesante hacerlo renacer a Weber para que nos explique el fenómeno chino, ¿cierto? Porque en su teoría esto no cerraría muy bien. Ahí hay un temita teórico complicado de entender. Bueno, no sé si hay preguntas acá, si no pasaría a otro texto, ¿no? Entonces, repasando, en la ética protestante, y el mismo título del trabajo es interesante de detenernos, ¿no? Fíjense ustedes, el espíritu del capitalismo, esa combinación de un sistema económico que tiene sus características, que es el capitalismo. Él va a prestar atención y va a sostener que hay un espíritu que lo gesta, no un espíritu divino, sino en la mentalidad de las personas. Esa forma de pensar, de sentir, vinculada a un cambio religioso, va a ser lo que gesta esa objetividad y ese orden social que es el capitalismo. Si volvemos al principio de Weber, ¿no? La importancia de las subjetividades como punto de partida para entender lo objetivo, lo social, en este caso, el sistema capitalista. El sistema capitalista tiene su origen, su explicación en las subjetividades de las personas. Puntualmente aquí, muy vinculada a las religiones que hay predominante en cada lugar. Fue Inglaterra la que generó esta transformación de católicos a protestantes y ello facilitó que apareciera allí el capitalismo, ¿no? Esto a modo de cierre de este tema, ¿cierto? De por qué aparece el capitalismo. Bueno, si no hay preguntas sobre ello, avanzaría sobre otro texto de este autor, que es La política como vocación. En este trabajo, Weber se focaliza más en el papel del Estado, la política, los tipos de autoridad, de liderazgo, que en toda sociedad se dan, por más tribales que sea una sociedad, hay siempre algún tipo de delegación, de toma de decisiones en un jefe. Y eso parece algo bastante necesario en cualquier tipo de organización, de comunidad, de sociedad, simple, compleja, grande, chiquita. Y bueno, focalizarse en ello, ¿cierto? En la conducción, en la tarea de conducir, que es la política, en las relaciones asimétricas que nos llevan al tema del poder. Es claramente un tema de análisis social, sociológico, lo que no invalida que aparezcan también otros análisis, ¿cierto? El análisis que lo puede hacer, por ejemplo, actualmente las ciencias políticas. Ya hay una ciencia que se ocupa de estos temas. eh, y también, por ejemplo, bueno, la economía también tiene un espacio para las políticas económicas, las políticas públicas, la relación del Estado en la economía, pero sin duda que Estado, política, poder son conceptos muy articulados entre sí y que muy inherentes a cualquier tipo de sociedad. Pero mientras les estoy hablando, estoy pensando que estamos sobre la hora y que no tiene sentido hablar unos 2 o 3 minutos más sobre esto. Más bien,
los dejamos para la clase que viene, que nos queda este material y un poquito más sobre burocracia, sobre tipo de conformación de clases sociales, algo sobre metodología, pero la clase que viene estaríamos terminando Weber, integrando y comparando nuevamente los tres autores y ya después vienen las evaluaciones. Bueno, preguntas, comentarios, sí, para cerrar.